Se revela el ADN del rey Anunnaki y sorprende a los científicos. Desde un ADN que presenta anomalías hasta los esqueletos de gigantes. Hoy veremos los hallazgos que demuestran que sí es posible que personas gigantes habitaran la Tierra. Número 1. Neolíticos. En 2016, un grupo de arqueólogos chinos excavaba en la provincia de Shandong, en el este de China, cuando encontraron algo curioso. Esqueletos humanos bastante antiguos, de más de 5.000 años, y con una altura que no encajaba con lo que se esperaba para la época. Algunos de estos hombres medían más de 1,85 metros, y eso para ese periodo es mucho. La gente de esa región era, en promedio, baja, así que encontrar varios esqueletos con esa estatura hizo que muchos empezaran a hablar de gigantes neolíticos. Lo más interesante es que todos los esqueletos altos estaban enterrados en la misma zona, lo que podría indicar que se trataba de una familia o grupo social específico. Algunos piensan que eran líderes, guerreros o personas con una alimentación especial. Sea como sea, lo que está claro es que no eran comunes. Número 2. ADN anómalo. Hace unos años, un equipo de arqueólogos que excavaban cerca de la antigua ciudad sumeria de Uruk encontró algo raro. No era una estatua ni una vasija, era un esqueleto. Y hasta ahí todo parecía normal. Pero cuando los investigadores analizaron el ADN, se toparon con un detalle que no podían explicar. Algunas de las secuencias genéticas no coincidían con lo que se espera de un humano común. No es que fuera extraterrestre ni nada por el estilo, pero sí había fragmentos que, según los expertos, eran inusuales. Los análisis aún no se han publicado del todo, y por eso algunos dudan de la historia. Pero lo que se filtró dice que el esqueleto tenía una altura poco común, y lo más llamativo era la forma del cráneo, más alargado de lo habitual. Algunos entusiastas de la historia alternativa creen que podría tratarse de un descendiente directo de los Anunnaki, esos seres que según ciertos textos antiguos bajaron del cielo. ¿Realidad o mito? Todavía no está claro, pero lo cierto es que ese esqueleto sigue dando de qué hablar. Número 3. Cueva Lovelock. Esta historia viene de Estados Unidos, más exactamente de Nevada. En una cueva llamada Lovelock, un grupo de trabajadores encontró restos humanos que, según los primeros informes, pertenecían a personas muy altas. Lo más llamativo es que varios de estos restos tenían cráneos grandes y mandíbulas fuertes, y se hablaba de alturas cercanas a los 2,5 metros. La leyenda local decía que había existido una tribu de gigantes pelirrojos que vivieron en esa zona y fueron combatidos por los pueblos indígenas. Algunos arqueólogos más conservadores dicen que los restos encontrados no eran tan grandes como se dice, y que los informes originales eran exagerados. Pero los defensores de la versión gigante dicen que muchos de esos huesos fueron retirados rápidamente y enviados a museos donde desaparecieron del ojo público. Lo que sí es real es que la cueva Lovelock existe, y que los primeros reportes sí hablaban de restos humanos fuera de lo común. Número 4. Esqueleto Uruk. Volvemos a Irak, cerca de lo que fue Uruk, una de las primeras grandes ciudades de la humanidad. En esa zona, varios arqueólogos han reportado a lo largo de las décadas encontrar restos humanos de tamaño inusual. Uno de los casos más sonados fue el de un esqueleto que, según algunas fuentes, medía más de 3 metros de largo. Lo encontraron en un entierro profundo, junto a objetos de cerámica y armas de bronce. Lo raro es que, tras el hallazgo, la zona fue rápidamente cerrada al público, y las imágenes que habían circulado desaparecieron. Oficialmente, no se volvió a hablar del tema, pero en foros especializados y en documentos no oficiales, se sigue mencionando ese esqueleto como uno de los más grandes jamás descubiertos. Número 5. Rey Anunnaki. Este es sin duda el más polémico del top. Según varios informes no oficiales, en una excavación ultra secreta en Irak, se habría descubierto el cuerpo completo de lo que algunos llaman un rey Anunnaki. El cuerpo estaba en una especie de sarcófago de piedra perfectamente conservado y tenía unos 4 metros de altura. Su rostro estaba cubierto por una máscara y el cuerpo vestía lo que parecían ser adornos de oro muy antiguos. La historia dice que este ser habría sido enterrado hace más de 12.000 años y que al abrir el lugar
se activaron ciertos mecanismos de protección. Suena muy a película, lo sé, pero lo interesante es que varias fuentes aseguran que algo así realmente se encontró. Según ellos, el hallazgo fue retirado del lugar en helicóptero y nunca se permitió que investigadores civiles lo analizaran. Obviamente no hay pruebas oficiales, pero en internet el rumor no para. Gracias por ver nuestro video. Hasta la próxima.